Primera jornada presencial en la nueva sede de CEO de Aragón, de los encuentros de digitalización que hacemos conjuntamente en el marco del DIH, el Digital Innovation Hub de Aragón, con el apoyo especialmente del Instituto Aragonés de Fomento, con lo cual agradecemos una vez más la presencia de su directora gerente de Pilar Molinero aquí en esta jornada. Y como decía, es la primera jornada de un sector relevante, porque este clúster nació hace 12 o 13 años y la presencia del sector de la aeronáutica en Aragón creemos que ha dado un salto exponencial. Hace 13 años nadie se podía imaginar que una locomotora, aunque realmente es más un avión, como es el aeropuerto de Teruel, fuera un premio mundial de innovación y que en China recogiera un premio a una iniciativa pública como un referente mundial de la innovación. Así que tenemos un Boeing 747, una 380, que es el aeropuerto de Teruel, que hace un efecto de dinamizador y motor importantísimo. Con lo cual, la labor del presidente del clúster y del director es fundamental. Y luego tenemos además una empresa en Tarazona, a lo cual diversificamos el territorio, y es Tier 1, proveedor de primer nivel como es Aernova, lo cual agradecemos a Jesús Fernández la presencia de aquí para hablar del modelo, conjuntamente con la presencia de Alfredo Serrano y moderado por Inés Villa, que es la directora del clúster. Con lo cual, hablar de digitalización de un sector va a ser importante, un sector todavía queda mucho recorrido, pero antes de empezar, creemos que es bueno explicar la labor del DIH y nada mejor que Pilar Molinero para que nos explique qué es esta iniciativa del ecosistema de innovación aquí en Aragón. Con lo cual, ya sin más dilación, le damos la palabra a la directora del IAF, a Pilar. Adelante. Pues muchas gracias, Jesús. Buenos días a todos. Muchas gracias una vez más a COE por ayudarnos a difundir estas jornadas que estamos haciendo en todos los sectores empresariales, o casi todos, sectores empresariales de Aragón, para difundir qué es el Digital Innovation Hub. Efectivamente, como ya ha dicho Jesús, el sector aeronáutico aquí en Aragón pues es un sector dinámico que abarca distintos ámbitos del sector industrial, aeroportuarios, incluyen también los drones, que también empiezan a despegar bastante, y que por lo tanto podemos decir que ya cuenta con capacidades no solo empresariales, sino también tecnológicas. Tenemos a la Universidad de Zaragoza, tenemos a Itainova, a ITIP, y tenemos infraestructuras aeroportuarias pues, que han encontrado, digamos, un nicho, su hueco de mercado, ya sea Zaragoza, sobre todo con la logística, o Teruel, con estas plataformas para el transporte. ¿Y cómo puede ayudar las nuevas tecnologías a este sector? Bueno, ahora empezamos ya con qué es el Digital Innovation Hub. Es una iniciativa europea, consciente de que Europa tiene un mercado de más de 300 millones de personas y empresas potenciales clientes, y que además tiene Europa un déficit de competitividad respecto a sus principales competidores, que son Estados Unidos, Japón o China. Esto ha llevado a la conclusión de que tenemos, todos los países miembros y Europa en la cabeza, tenemos que intensificar los esfuerzos por digitalizar nuestra sociedad, tanto la civil como también la empresarial. Esto ha sido, por tanto, el objetivo no solamente de Europa, de los fondos de recuperación y resiliencia, tienen un área que está muy dirigida a la digitalización. Lo ha sido también en Aragón con la estrategia de recuperación económica y social que surgió, que fue juntando todos los fondos para canalizarlos, y también tenía uno de los aspectos principales en la digitalización. Y ya antes del COVID, desde el comienzo de la legislatura, el Gobierno actual, entre sus objetivos para la legislatura, se planteó una visión de crear un Aragón más verde, más digital y más social. Y en cuanto al Departamento de Industria, al que pertenece el Instituto Aragonés de Fomento, buena parte de las ayudas van destinadas a esta finalidad. Desde el IAF hemos coordinado la estrategia de especialización inteligente, S4, las ayudas de la Dirección General de Industria, de la Industria 4.0 o del PIPE, que son las tradicionales. También pueden encontrar allí ayudas para las asistencias técnicas o para
o para la inversión, y desde el Instituto Aragonés de Fomento el programa Digitalízate, que por cierto lanzamos en estos días en breve. ¿Qué es entonces el DIH? Pues como se puede ver ahí, es un ecosistema en el que tienen cabida cualquier tipo de empresa o de institución que pueda o bien ofrecer un producto o servicio o bien recibirlo. En él se pueden encontrar pues posibilidades de probar cualquier producto, cualquier sistema antes de invertir. O sea, pueden tener modelos o gemelos digitales, pueden encontrar soporte financiero, porque también hay algunas entidades bancarias o instituciones que facilitamos subvención. Por supuesto, pueden encontrar en formación y entrenamiento y, en definitiva, pues un espacio en el que hablar o establecer, intercambiar iniciativas de networking. El objetivo es crear las mejores condiciones para que cada entidad pueda aprovechar las oportunidades digitales. Y es aplicable, como he dicho, a cualquier sector, no solo de la economía, sino también social. Y con ese motivo que al Instituto Aragonés de Fomento se nos ha encargado, dentro de este conjunto que promovemos, la universidad por un lado, Itainova por otro y nosotros, el IAF tiene la misión de difundirlo y tratar de animarles pues a sumarse a esta iniciativa. ¿Quiénes estamos ya en el DIH? Pues hay en torno a 80 entidades ya que son o bien centros de investigación y universidades, administraciones públicas, los parques tecnológicos de Aragón, fundaciones, organizaciones empresariales, como por supuesto COE, los clústeres, entre ellos también AERA, el que hoy nos acompaña, y un conjunto de empresas ya de distintos sectores. Por lo que, bueno, pues a lo largo de la jornada que veremos experiencias de éxito y nos explicarán pues los retos o por dónde va el sector aeronáutico, solo indicarles animarles a unirse a este ecosistema y brindarles los servicios o el apoyo del Instituto Aragonés de Fomento. Muchas gracias. Pues gracias, Pilar. Y antes ya de dar la palabra a Inés Villa, que va a ser la persona que va a moderar lo que es la jornada, sí queremos poner en valor el momento estratégico que nos encontramos. Estamos ahora a meses o a semanas de una decisión importantísima para Aragón y especialmente para Teruel, en el caso de que fuera elegida como sede de la Agencia Espacial Española. Lo cual, entre todos, nosotros, juntamente con el aeropuerto y el clúster, hicimos una jornada incluso con toda la presencia de representantes del INTA y el exministro Pedro Morenés, y somos conscientes de la importancia que supondría pues el efecto dinamizador de tener la sede de la Agencia Espacial Española en Teruel, lo cual ahí seguro que Alejandro nos va a dar alguna pincelada también luego. Damos la palabra ya a Inés, que va a ser la moderadora, y gracias a todos por la presencia. Hola, buenos días. Permítanme preguntarles, ¿qué es digitalización? ¿Algún valiente? Yo he buscado en Google y podrán encontrar que la primera definición es: la digitalización permite, entre otros, que con el control remoto los usuarios puedan manipular las imágenes en la pantalla. Verán, ni a nuestros socios ni en nuestro sector nos gusta la palabra manipular. Así que hemos continuado buscando un poco qué es digitalización. Y hemos llegado más o menos a otra conclusión que podría ser: la digitalización es el proceso de transformar procesos analógicos y objetos físicos en digitales. Bueno, considera, por ejemplo, el escaneo de documentos de papel o el uso de almacenamiento en la nube para guardar archivos importantes. Y así eliminamos las anticuadas carpetas. Perfecto. En nuestro sector no queremos ni podemos estar anticuados. Así que tenemos que tender hacia la digitalización. Para entenderla mejor,
quiero darle paso a nuestro siguiente ponente, a nuestro primer ponente. Él es Francisco Javier Fernández de Retana, director de Relaciones Institucionales de Aernnova Aerospace. Es ingeniero industrial de formación, MBA por SUNE Business School, y a lo largo de su carrera profesional ha desempeñado diferentes posiciones directivas y de gestión en empresas multinacionales como Sidenor, Nestlé, Gamesa y Aernnova. Ha sido también director del Parque Tecnológico de Álava. En la actualidad es miembro de la Junta Directiva de TEDAE, Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad Aeronáutica y Espacio. También miembro del Clúster de Aeronáutica y Espacio del País Vasco, EGAN, que serían nuestros homólogos, la Comisión Ejecutiva y Patronato del Centro Tecnológico Tecnalia, y también es miembro del Comité Ejecutivo y Pleno de la Cámara de Comercio e Industria de Álava. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Un segundito, Muy bien. Bueno, buenos días a todos y en primer lugar agradecer a la COE la invitación. Desde luego es un placer para mí estar aquí. Sí, decía que agradecer a todos ustedes la invitación, especialmente a la COE. Es un verdadero placer estar aquí. Aunque vengo representando a TEDAE, nosotros tenemos Aernnova, yo pertenezco a Aernnova, tenemos, como ha comentado Jesús, una empresa, una planta muy relevante para nosotros en Tarazona, Aerometallic Tarazona, y llevamos muchísimo tiempo aquí, más de 20 años, creo recordar. Seguro que ustedes conocen a su director, a Juan Pedro Abad, muchos de ellos, muchos de ustedes, y la verdad es que siempre es un placer venir a Zaragoza y más en esta ocasión, ¿no? Bueno, venimos a hablar de digitalización y, como decía la directora, la palabra digitalización es muy amplia, ¿no? Entonces, y además en nuestro sector, como veremos, es especialmente relevante. Es ya para nosotros un más, es una necesidad. No voy a entrar en muchísimos detalles, luego si quieren en el turno de preguntas podemos comentar lo que quieran, porque tampoco es tan amplio el vocablo, que es tan amplio la digitalización, que si entramos en muchos detalles pues, podría aburrir. Pero quería dar una idea general de cuál es, por qué para nosotros es muy importante la digitalización y cuál es el grado de implementación de nuestra cadena de suministros de nuestras empresas en digitalización. Muy bien. Primero quería explicar las particularidades del sector aeronáutico. Seguro que muchos de los que están aquí, si me permitís, os tuteo, que voy a estar más cómodo. Muchos de los que estáis aquí sois del sector y lo conocéis muy bien, pero siempre es bueno refrescar. Nosotros trabajamos tecnologías muy complejas, es un sector muy tecnológico, muy bajas cadencias de producción, lo cual nos va a limitar muchísimo toda nuestra actividad. Para que nos hagamos una idea, pues podemos fabricar, según modelos, 80 aviones año, 100 aviones año, 200 aviones año, eso es todo, no nada que ver con los 120.000 coches que se pueden producir o 150.000 en cualquier empresa de automoción. Un alto volumen de requerimientos de certificación. Nosotros teníamos papeles por todos los lados, todo tenía que estar certificado. Muy importante, control de configuración y trazabilidad unitaria. En aeronáutica, por seguridad, cada pieza tenemos que conocer toda la vida del elemento, toda la vida de la pieza, desde el material con el que se fabricó y todos los elementos, lo que ha pasado pieza a pieza, no por lotes. Esto es importante. La estandarización es muy limitada. Nosotros, nuestro gran objetivo es conseguir hacer aviones cada vez menos pesados, por diferentes razones, para mover más gente, para que vayan más lejos los aviones, por un tema de responsabilidad medioambiental, y eso nos permite, no nos permite estandarizar. Cada pieza es diferente. Quisiéramos todos, cuando llegamos al sector, sobre todo los que veníamos de otros sectores, lo que hemos querido es siempre intentar estandarizar. Y
la verdad es que luego es muy difícil y si en una pieza le podemos reducir 3 gramos de peso, pues lo reducimos y es diferente a otra muy parecida. Y luego, también muy importante, unos costes muy elevados de lanzamiento y de ramp-up. Los aviones son muy caros, el desarrollo de un avión es muy caro, el lanzamiento de un avión es muy caro y al final son costes altísimos. Y esto, hasta que la digitalización ha llegado, digamos, con fuerza, pues nos ha obligado a trabajar de una manera, hasta cierto punto, con muchos papeles, simulando de una manera complicada, con pocos prototipos. Todo lo que vemos aquí, muchísimo trabajo burocrático, mucha gente antes de empezar a producir trabajando ahí. Pero, sin embargo, la digitalización ha dado... A ver, ¿cómo paso esto? Le ha dado un vuelco muy importante a lo que es nuestro sector. Vamos a hablar de Industria 4.0. Luego hablaremos también de la otra digitalización, del soft, pero la Industria 4.0. Seguro que en estas jornadas lo habéis repasado muchas veces, todas las tecnologías habilitantes de la Industria 4.0, el cloud, la ciberseguridad, la realidad virtual, la realidad aumentada, la automatización. Bueno, pues todas las tecnologías habilitantes de la Industria 4.0, o prácticamente todas, tienen aplicación y son de utilidad y van a ser una necesidad en un futuro para nuestro sector. Pego un repaso muy rápido, intentando poner ejemplos que les pueden centrar el porqué. La ciberseguridad. Es fácil de entender que muchos de nuestros aviones son aviones duales. Nosotros trabajamos civil, Aernnova en particular trabaja prácticamente el 80%, 70% del mercado civil, pero también mercado de defensa. Y muchos de los aviones pueden ser duales, civil y defensa. Además de la ciberseguridad que afecta a todos los sectores y que puede hacer parar una fábrica o que puede hacer robar datos, en nuestro sector es especialmente complicado. Y para toda la cadena de valor, desde luego que aparezca un plano de un F-35 o de un Eurofighter, o no sé dónde, en China o no sé dónde fuese, porque ha salido de alguna de nuestras fábricas, pues nos podría ocasionar a todos un dolor de cabeza muy importante. Entonces, la ciberseguridad es un tema que desde el principio todas nuestra cadena de suministros, nuestras fábricas, nuestras empresas se lo han tomado muy en serio y con especial interés. La automatización, antes decíamos, series muy cortas, muy difícil de automatizar, poca estandarización, series muy cortas. ¿Para qué vas a invertir en grandes instalaciones de muchísimos millones de euros si al final vas a hacer 1000 aviones en toda la vida de un avión? Y encima no repiten, no están estandarizados. Era muy difícil. Cuando yo llegué al sector era verdaderamente difícil automatizar. Sin embargo, esto ha cambiado mucho con la robótica colaborativa, la automatización flexible, nos permite que robots vayan a un producto, cambien a otro, se muevan por las fábricas, vayan buscando los productos o al revés, y esto en los últimos años ha cambiado de una manera excepcional. ¿Este cambio qué significa? Es normal, antes se hacía mucho trabajo manual, sobre todo en el montaje, había que taladrar mucho, remachar mucho, eso provocaba problemas, había que volver a recalcular, y sin embargo la automatización, la repetición, siempre igual, siempre lo mismo, la certificación, esto nos ayuda muchísimo, y esto ha cambiado radicalmente la manera de trabajar. No concibo un avión de futuro, los próximos aviones, sin que se trabaje en líneas absolutamente automatizadas. No entraríamos en el mercado. De hecho, a la hora de ofertar, cuando tenemos que ofertar a nuevos aviones, nuevos productos, por lo menos mi empresa está ofertando considerando líneas absolutamente automatizadas. Prácticamente, incluso imaginando cómo van a ser de automatizadas en un futuro, porque seguro que nuestra competencia lo está haciendo de igual manera. Bien, la nube, el cloud, además de que ya es práctica normal, sobre todo en las grandes empresas, empezar a tener ya los RPs en la nube, trabajar en la nube y tal. En nosotros, en nuestro sector, que requiere muchas capacidades de cálculo, sobre todo de cálculo, de diseño, antes teníamos muchísimos servidores que muchas veces no trabajaban porque es muy diferente cuando entra un programa de cálculo de fluidodinámica o programas muy complejos a cuando esos programas no están trabajando. Sin embargo, ahora aprovechamos de la nube, esto nos reduce muchísimo el coste y nos permite unas capacidades altísimas. Bueno, la fabricación aditiva. No me quiero parar en todo porque si no me voy a pasar del tiempo, pero fabricación aditiva, este es un sector donde la fabricación aditiva tiene muchísima aplicación o tendrá. Ahora estamos en proceso de certificación
los señores de Itainnova lo conocen muy bien. No es fácil certificar en aeronáutica una pieza. Por temas de certificación, de seguridad, tienen que resistir mucha fatiga, cargas muy importantes, es difícil de certificar, pero la fabricación aditiva es idónea para la aeronáutica en tanto cuanto hacemos muy poquitas unidades y además nos permite, como nosotros no podemos en estructuras al menos soldar, tenemos que taladrar y remachar, tenemos que quitar muchísimo material a la hora de mecanizar. Si al final evitamos, y material muy caro, titanio, aluminio, si al final evitamos mecanizar y hacemos las piezas por fabricación aditiva, reduciremos mucho los costes. Bueno, no me voy a parar, resumen de aquí. Si algún sector yo creo que tiene aplicación la industria 4.0 y la digitalización es en el sector aeronáutico. Todo lo que estamos aquí, realidad virtual, realidad aumentada para mantenimiento, algo menos pero para mantenimiento de motores y al final lo que es, nosotros manejamos muchísimos datos, un avión en vuelo maneja miles de parámetros, también en nuestras plantas manejamos muchísimos datos, todo lo que es Big Data y al final eso que decíamos de un avión tiene que tener trazabilidad unitaria y cada pieza lleva muchísimos papeles, la digitalización nos está permitiendo trabajar con paperless, cero papeles y al final ser mucho más eficientes. No sé pasar esto sin darle al siguiente, pero bueno. ¿Qué soluciones aporta la digitalización en la industria 4.0 al sector? Bueno, pues como he comentado antes, esto nos va a permitir reducir tiempos de desarrollo, utilizando los gemelos digitales, las maquetas virtuales. Nos va a facilitar mucho el intercambio de datos con nuestros clientes, con nuestros proveedores. Nos va a permitir securizar el intercambio de datos, muy importante. Antes hablamos de ciberseguridad. Si a nosotros al final el futuro va en que esto tengamos una continuidad digital entre clientes y proveedores, si no tenemos seguridad de que esos datos van a estar perfectamente blindados, digamos, y no se van a perder por ahí, pues no vamos a poder hacerlo. Nos va a aumentar la productividad de las máquinas, la productividad de la fabricación, nos va a facilitar, como he comentado, la trazabilidad unitaria, nos va a reducir los costes de no calidad, las operaciones sin valor añadido, muchísimo, y el intercambio de datos con clientes y proveedores, como decía. Al final, mejorar el rendimiento, mejorar el performance y la capacidad de reacción de la cadena de suministros. Bien, pero la gran pregunta, y es una pena que no esté Pilar, creo que se llamaba, de la Administración, porque ahora vamos a hablar cómo está de preparada nuestro sector para la transformación digital y si hace falta ayudas especiales o no para el sector. Bien, voy para atrás. ¿Qué es lo que hemos hecho en TEDAE? Ahora hablo como TEDAE. Lo que hicimos fue, hace ya un año o algo así, probablemente tú lo recordarás, es lanzar una encuesta a todos nuestros asociados del sector. En TEDAE tenemos las patas de defensa, aeronáutica, seguridad y espacio. A la pata aeronáutica lanzar una encuesta promovida por TEDAE, que la hemos hecho. En TEDAE no están afiliadas o representadas todas las empresas del sector. Las más pequeñas básicamente o otras que no tienen tanta relación igual con el mundo de defensa están asociadas a los clústeres. Entonces trabajamos muy conjuntamente, AERA en particular, los clústeres con TEDAE. Entonces hicimos una encuesta conjunta de TEDAE y de los clústeres que veis aquí, el de Aragón, el de Andalucía, el del País Vasco y el de Madrid, a todos nuestros asociados para conocer cuál es el nivel, digamos, de digitalización de nuestra cadena de suministros. Y para evitar confusiones, para saber que lo estábamos haciendo bien, para no inventar preguntas, nos basamos en una herramienta que seguro que muchos conoceréis, que es la herramienta ADA, que es una herramienta del Ministerio que lanzó ya hace unos años, que es una herramienta que pretendía justamente esto, conocer el grado de digitalización general de las empresas españolas. Entonces utilizamos parte de sus preguntas, gran parte de las que nos interesaban. La encuesta es representativa. Solo hay 422 empresas certificadas en la 9100 en aeronáutica en España. No somos más las que trabajamos en el sector, las certificadas. Cogimos un tamaño de muestra de 46 empresas, nos respondieron, muy bien representadas, había de todos los colectivos, más grandes, más pequeñas, estaba desde Airbus, desde nuestro gran OEM hasta algunos muy pequeños, y de diferentes clústeres, en representación también del número de empresas que tenían o del tamaño de empresas.
mensaje, una foto que el margen de error es del 11%, es lo que hemos calculado, nivel de confianza 90, una foto representativa de cuál es el sector. ¿Y qué nos dice? Pues lo primero que preguntábamos es que les preguntábamos, ¿creéis que tenéis un grado de implantación suficiente de soluciones de transformación a la industria 4.0? Había disparidad en las respuestas. Y lo que encontramos básicamente que contra más grande era la empresa, mayor grado de implantación, también es normal, o ellos mismos pensaban que era así, contra más pequeña, menos. Esto es importante, ¿eh? El tamaño, en este caso en particular, es relevante. Pero bueno, había una disparidad. Ya sabemos que hay empresas que no están muy digitalizadas en el sector. Pero es un sector muy sensibilizado. Les preguntábamos si lo habían interiorizado, la digitalización, cómo lo veían, ahí ves la pregunta. Y sí que es un sector, yo creo que también mucho por la tabarra que estamos dando los más grandes y porque ven lo que pasa en el exterior y porque es así, porque están comparando con sus peers, que es un sector muy sensibilizado y saben que es muy importante la digitalización para el sector. Y lo que vimos es que en algunas de las herramientas la implantación era muy fuerte. Y es normal, o sea, hablábamos de la ciberseguridad. Es que, por ejemplo, a nosotros, a los grandes, y nosotros a los más pequeños, les auditamos. A Arnova viene Boeing y viene Airbus y le audita regularmente en temas de ciberseguridad. Y nosotros, a su vez, a nuestros proveedores principales. La ciberseguridad es clave y yo creo que todas las empresas están muy sensibilizadas con la ciberseguridad. También los RPs y trabajar en cloud. Pero había otras tecnologías o otras herramientas de la digitalización que no están tan implantadas como nos gustaría o les gustaría a ellos. La automatización todavía no se ha generalizado en el sector. Y como decía antes, esto va a ser una absoluta necesidad. O sea, es que va a ser imposible trabajar en manual en el sector por muchas razones, porque va a haber otros proveedores que lo están haciendo y lo van a hacer. Es así. Y luego hablaré de lo que está pasando en nuestros países amigos, en Francia y en Inglaterra, donde ellos están haciendo un movimiento, están recibiendo un soporte muy importante de las administraciones porque es considerado el sector aeronáutico como sector estratégico. Entonces están teniendo ayudas particularizadas al sector, que yo creo que es una de las claves. Aquí no vale café con leche para todos. Yo soy de Álava, yo soy de Vitoria, y hace no mucho le decía al diputado general de Álava que, con todos los respetos, en Álava el vino es muy importante, pero el nivel de digitalización del sector vitivinícola no tiene nada que ver con el sector aeronáutico. Entonces, como las herramientas sean comunes, que pasa en muchos sitios, en muchas autonomías, pasa en el Estado, pues es muy difícil. Los niveles de inversión son terribles aquí. En otros sectores son menores. Si las herramientas de ayuda son las mismas, tenemos un problema. Como veis, no hay en otras tecnologías, pues el grado de implantación es más bajo. Y luego ya les preguntamos, como hace la herramienta ADA, por las diferentes soluciones de negocios. Si tienen un MES, si tienen un RP, si tienen un CRM, si tienen un PLM. En nuestro sector, pues conocer estas herramientas, un Katia, un Delmia, un Infor, un People, un Teamcenter de Siemens, o sea, herramientas de MES, de PLM, es bastante habitual. Los grandes, desde luego, yo creo que tenemos prácticamente todas. Un Salesforce, los más pequeños, no tanto. Como veis aquí, hay algunas que clarísimamente sí. Yo creo que prácticamente todos tienen un ERP, prácticamente todos tienen un CAD, ya veis la línea morada, pero hay otras herramientas, como veis, que el MES o el PLM, que la implantación no es tan amplia. Repito, nuestro sector es que prácticamente tiene aplicación cuando hablabas de digitalización, cualquier cosa relacionada con la digitalización es aplicable en nuestro sector. Y lo estamos aplicando, especialmente los más grandes, pero no todo el sector en particular. Esto es normal, no tiene ningún sentido que un sector que comentaba anteriormente pues tenga un MES. Tampoco tendría sentido en sí mismo, pero nosotros sí. Ya conforme bajábamos a otras herramientas, pues al MDC o el PDA y tal, la implementación es baja, incluso también hasta en los más grandes. Bien, y les preguntábamos por la continuidad digital.
si ellos veían importante interconectarse en la cadena de suministros con clientes y proveedores, si sería importante tener una plataforma digital integrada. Y aquí la respuesta yo creo que fue prácticamente unánime. Todos creen que esto es verdaderamente importante. Y por aquí van a ir los tiros, además. Pero a la hora de preguntarles o preguntarnos cómo nos relacionábamos, pues en interno, desde luego, sí que entre las diferentes áreas de una empresa manejamos muchísimos datos. Ya muchos menos con nuestros clientes, muchos menos con nuestros proveedores. Este es un tema también que yo creo que va a evolucionar muchísimo. Y preguntábamos ya por lo nuevo que nos están diciendo nuestros grandes OEMs. Tanto Airbus tiene un programa ya de digitalización que va a incluir a toda su cadena de suministros, en el cual nosotros participamos, y Boeing algo parecido, también cliente nuestro. Les preguntábamos por el Model Based System Engineering y por la coindustrialización. Los gemelos digitales, los gemelos digitales, o sea, al final diseñar por modelos, basado en modelos, incluyendo a proveedores, a clientes, o sea, que un gran OEM diseñe con los Tier 1 y los Tier 1 con los Tier 2, todos unidos en base a modelos, a maquetas digitales. Y entonces aquí nuestra sorpresa fue que hay muchas empresas que no han ni oído hablar de esto, han debido oír hablar, pero muy poquito, y esto es un tema que se impone. Lo mismo sobre la continuidad digital, que también es relevante. Preguntamos por formación, todos están muy sensibilizados con la formación, casi todos han detectado los gaps de formación de sus personas, pero no todos lo han incluido en sus planes de formación la digitalización. Una parte importante de los encuestados todavía no lo ha incluido, con lo cual queda mucho por hacer. Y las barreras, pues pueden ser varias, pero uno, el coste de la inversión, y es una realidad. Todo lo que hemos visto aquí tiene costes muy importantes. Y yo siempre digo lo que pienso, y voy a ser un poco crítico con las administraciones. Si no se lo explicamos bien, esto mismo se lo hemos explicado al Ministerio de Industria, como TEDA, he ido yo personalmente. Yo entiendo a las administraciones, pero es que este sector requiere apoyos especiales. Es que no es la misma la necesidad de un sector como el aeronáutico que otros sectores. Todos los sectores son importantes. Somos muy pocos, es una realidad. Pero si se quiere apostar por una industria de futuro, como se ha dicho aquí, si se quiere apostar por la aeronáutica, si se quiere considerar esto una empresa, un sector estratégico, requiere apoyos que, repito, en otros países se le están dando. Y el coste de la inversión es muy relevante, con lo cual no son los mejores momentos para todos nosotros. Quiero recordar que hace 2 años, si mirábamos al cielo, no había una estela, no había un avión volando por ahí. Lo hemos pasado todos muy mal con el COVID, hemos tenido las fábricas paradas, pero ahora es una realidad que esto es lo que viene. Y ya las fábricas nuevas, los aviones nuevos, los modelos nuevos, van a tener que ser absolutamente fabricados con estas herramientas que estamos comentando aquí. ¿Y qué medidas? ¿Cuáles son las medidas que se consideran más importantes? Pues ahí ves un poquito todo. Los programas de apoyo es importante, pero bueno, jornadas como esta creo que son también relevantes y se incluyen aquí. El poder compartir estas cosas, poder ver lo que hacen los más grandes, poder ver lo que hacen los compañeros, poder ver lo que hacen otras empresas es relevante. Y ahora yo sí que conozco bien los Digital Innovation Hub. Conozco bien el de aquí menos, pero conozco muy bien el del País Vasco, conozco también bien el de Galicia. Son herramientas claves. Y aquí invito a todas las empresas del sector de Aragón que lo utilicen, porque si yo, por lo menos los que conozco yo, permiten acercarse a los centros tecnológicos, probar las herramientas, antes de invertir, ensayar, probar la automatización, saber lo que cuestan, preguntar por las diferentes utilidades. Yo creo que son unas herramientas muy importantes. Para acabar, y no es que venga a pedir, porque no es nuestro caso, hablo más en nombre de los pequeños, de verdad. Yo creo que estoy intentando separar muchísimo los más grandes de los pequeños, pero aquí en Aragón la aeronáutica empieza a ser, o es ya muy relevante. Hay empresas de tamaño mediano y pequeño que tienen muchísimo futuro, y yo lo que creo es que es muy importante que se les apoye, que se les ayude, porque van a tener que invertir en esto si quieren seguir adelante, y esto desde luego de donde venimos, pues sin ayudas es difícil, ¿no? Conclusiones, ya acabo. Si en algún sector es prioritaria la digitalización, yo creo que es en el aeronáutico. Hay otros sectores donde la digitalización es muy relevante, el automóvil, por supuesto. Bueno, hay muchos, pero digámoslo por pasiva, digamos. La digitalización es un must. Nosotros no podemos concebir una empresa
a futuro de aeronáutica que no esté digitalizada, porque no va a poder competir. Gran parte de las soluciones digitales, hablo del soft, pero también hemos visto de la ciberseguridad, la automatización, la industria 4.0, gran parte, por no decir todas, son de aplicación en nuestro sector, no en todos. Es un sector sensibilizado en sí mismo, yo creo que todos los que estáis aquí o todos los del sector son sensibles a esto. Hay gran disparidad en el grado de implementación, como habéis visto en la encuesta, eso es una encuesta con un nivel de representación alto y hay gran disparidad. Hay fuerte implantación de algunas de las tecnologías, como hemos comentado, la ciberseguridad, la trazabilidad, no tanto en otras, luego falta mucho por hacer, falta mucho por invertir. Se considera de interés, yo creo que esto va a salir una plataforma digital integrada donde podamos intercambiar datos, donde prácticamente el OEM sepa cómo tiene la producción el Tier 1, porque el Tier 1 está viendo online o on time. No he hablado de la cero latencia y el 5G y estas cosas que nos van a poder permitir ver. Nosotros tenemos fábricas en México, en Brasil, por todo el mundo. Vamos a poder estar viendo a tiempo, en el momento, qué es lo que está pasando allí, qué es lo que se está produciendo con datos. Falta por desarrollar o hay desconocimiento en las herramientas o en lo que viene en futuro en el sector, el MBSE, la continuidad digital. Y los planes de formación de las empresas no siempre contemplan un plan de formación digital, que deberían. El coste de la inversión, como he comentado, es la principal barrera. Son urgentes programas de apoyo y la transformación digital es clave para preservar el nivel de competitividad de la cadena de suministros española frente a los competidores, como decía, internacionales y europeos en particular. Y nada más. Muchas gracias. Si tiene alguna pregunta, yo encantado de responder, si hay alguna. Y si no, más tarde. Como queráis. Muy bien. Voy a salir de aquí. Bueno, Javier, muchas gracias por poner en valor nuestro sector y remarcar la importancia y la necesidad de que al final nos sintamos acompañados en Aragón por todos los organismos. Muy bien. Ahora damos paso a Alejandro Ibrahim y Alfredo también, sí, Alfredo Serrano. Son los casos de éxito que vamos a presentar. Permítanme comenzar con Alejandro. Él es presidente de nuestro clúster de aeronáutica y aeroespacial y el director del aeropuerto de Teruel. Es doctor ingeniero aeronáutico, también dispone del grado de Ciencias Económicas, MBA por IE Business School y Business Course por la Universidad de Cambridge. Es piloto de aviación e instructor certificado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Además, dispone de varios cursos de interés en la Universidad de Delft y del Massachusetts Institute of Technology. También es miembro honorífico de la Asociación Española de Profesionales en Dirección de Proyectos AEDP. Es secretario del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España y de la Asociación de Ingenieros Aeronáuticos de España, colegio y asociación. También es presidente del Comité de Visados del Colegio, es tesorero y patrono de la Fundación Aeroespacio para el Fomento y Desarrollo del Sector Aeroespacial, con patronos de las empresas más relevantes del sector. También es profesor asociado de Electricidad y Electrotecnia en la Universidad Politécnica de Madrid y profesor asociado de Dirección Estratégica y Economía en la Universidad Carlos III de Madrid. Bueno, gracias. Muchas gracias, Inés, por la presentación. Gracias a Alfredo también, que me acompaña, y dar las gracias a la COE, a Jesús Arnau, también a Javier de Arnova y a Pilar, que han hecho la presentación inicial. Yo voy a focalizar un poco más la cuestión relacionada con el sector de las infraestructuras, que también tenemos aeroportuarias en Aragón. Efectivamente, la digitalización aeronáutica es, como ya comentaba Javier, no solo una realidad, sino una necesidad imperiosa para el funcionamiento. Yo diría más, si no existiera ahora mismo la digitalización, creo que el sector aeroportuario sería casi impensable, ¿no? Con la cantidad de 4.000 millones o 7.000 millones de pasajeros que hay en el mundo, y se espera duplicar esa cifra en los próximos 10 años, ¿no? Ahí se han hablado de todas estas cuestiones, las nubes, la inteligencia artificial, la transformación digital. Al final se trata de obtener una serie de datos que, a través del creciente aeropuerto inteligente, tendrá centros de control desde donde se podrá gestionar la operativa, el funcionamiento, el mantenimiento de todas estas
todo lo relacionado con un aeropuerto sostenible al que vamos todos. De aquí a pocos años el aeropuerto tendrá que ser totalmente sostenible, igual que el sector de la aviación, y mejorar, por supuesto, la experiencia del cliente, que no solo es dentro de la aeronave, sino también en el trayecto hacia la aeronave dentro del aeropuerto. Es verdad que algunos augureros hablaban de que la digitalización se iba a cargar a la aviación, ¿no? Porque como todos nos podemos ver por internet, ¿para qué viajamos, no? Pues curiosamente está ocurriendo todo lo contrario. La digitalización ha potenciado y está potenciando al sector aeronáutico. Están los medios que veis ahora, los nuevos sistemas UAVs, RPAS, aerotaxis, aviones actuales. Hay una evolución muy fuerte en este crecimiento y cada vez la gente tiene más necesidad de viajar porque cada vez lo conoce más y afortunadamente gracias a la digitalización los costes de la aviación se han reducido en cuanto a lo que es el cliente, que tiene esa posibilidad de en tiempo real ver los precios de las diferentes compañías, ¿no? Y ahí veis el bajo coste y todas estas cuestiones que han surgido en los últimos años. Por tanto, la digitalización está mejorando ya no solo el tema de la construcción de fabricación de aeronaves, la gestión aeroportuaria, sino también la interrelación con el cliente, que en este caso pues, son los pasajeros, ¿no? Los vehículos cada vez serán más autónomos, de hecho hay proyectos donde se están desarrollando ya vehículos dentro de los aeropuertos con esta viabilidad para el tema handling y la capacidad de los servicios en tiempo real, esto ya es una necesidad. Al final tenemos un ecosistema donde todo se interrelaciona, todo lo que está relacionado con los datos dentro del avión, puede ser el parking, la zona de estacionamiento, los sistemas de control y vigilancia, seguridad perimetral, diferentes sistemas de climatización, detección, etcétera, equipamientos, todo lo relacionado con la conectividad, la automatización. Es decir, se crea una serie de sistemas que nos potencian, digamos, la capacidad de gestión aeroportuaria. En el embarque, por ejemplo, tenemos la innovación en la digitalización y adaptación o la manipulación robótica de las maletas. Los sistemas automatizados de transporte de equipajes ya existen desde hace más de 30 años, pero ahora mismo son capaces de gestionar las maletas en tiempo real, moviendo más de 7.000, 8.000 maletas a la hora y siguiendo los diferentes sistemas de control con los EDS, las máquinas de explosivos y los rayos X. Etiquetas inteligentes, identidades inteligentes de pasajeros. En cuanto a la operativa, pues existe la operativa ya programada con los sistemas automáticos, sistemas de autogestión, vehículos autónomos que cada vez se irán implantando de una forma más progresiva en el sector por esta necesidad de dar un mejor servicio a los clientes y nos permitirá en cada momento conocer, como sabéis, la situación de la aeronave, ya no solo en vuelo, sino también en cualquier punto de estacionamiento del aeropuerto para dar un servicio mejor. Los drones también se están implementando en la inspección de mantenimiento de aviones y también en el mantenimiento de las pistas de vuelo y de los sistemas de control. En la seguridad aeroportuaria, esto ya existe desde hace muchos años, el control perimetral, los software para reconocimiento de explosivos, es algo ya habitual, la inteligencia artificial que ya con software determinado busca diferentes equipos nocivos, ¿no? Dentro de las maletas, o los vehículos autónomos, los robots y la situación de la aeronave es el elemento fundamental. En los sistemas energéticos de aeropuertos, pues bueno, por no entrar en un software determinado, pues seguimos con la mejora de la eficiencia energética, con la presentación del balizamiento de forma automática, o los sistemas energéticos propios o de autoconsumo, ¿no? Como pueden ser fotovoltaica, que ya prácticamente se están implantando en todos los aeropuertos para tener un autoconsumo propio. Y nuevos sistemas que están surgiendo, el biocombustible y el hidrógeno verde. En los sistemas de control se está trabajando y ya existe, aunque a alguno le pueda sorprender, ya existen funcionando en Europa torres de control remoto, desde donde se puede controlar aeropuertos desde un punto común, ¿vale? Todo con cámaras digitalizadas y sistemas inteligentes de visualización que detectan el tipo de aeronave, la forma de aeronave, la matrícula, en fin, un tráfico que puede ser totalmente automático. Eurocontrol también está trabajando, como sabéis, en el cielo único europeo, que eso permite o obliga a una mayor digitalización de todo el sector, o, por ejemplo, en aire, que está con el proyecto Startical para la gestión de tráfico aéreo con más de 200 satélites que irá lanzando en los próximos años. En los sistemas de vuelo, pues los drones cada vez se están utilizando más
en el sector aeroportuario para seguridad perimetral, control de fauna, para salvamento y extinción de incendios. Son los primeros que pueden llegar a cualquier incidente que pueda ocurrir. Pensar que una pista puede tener 3-4 kilómetros de largo y pues estos aparatos pueden salir en un momento determinado y hacer una primera visualización de lo que esté ocurriendo, y para el mantenimiento de infraestructuras. La industria 4.0, yo ya hablaría de la que se está hablando en Europa, que es la 5.0, que añade como eje fundamental, aparte de la tecnología, que es importante, la sostenibilidad y la resiliencia. Es decir, hay que hacer sistemas que sean capaces de soportar los envites que vamos a tener en los próximos años, en las continuas crisis que nos seguirán viniendo, ¿no? Porque esto no acaba hoy con el COVID, sino seguirán viniendo crisis, pero tienen que aguantar toda la tecnología. La administración electrónica, que también se comentó, de la cual nosotros formamos parte, decir que España está abanderando un fuerte impacto de administración electrónica. De hecho, hemos hecho concursos que vienen empresas de otros países. Ya sabéis que somos un aeropuerto internacional y a algunos les cuesta un poco entender qué es el PLASE, ¿no? La plataforma de contratación del Estado, que todo hay que hacerlo digital, todas las ofertas se presentan, tienes que tener firma digital, la administración electrónica y transparencia ya se hace también a través de Internet, accesos a centros de control que tenemos o programas de contabilidad de facturación, perdona que esto no se ve, que son totalmente a través de sistemas digitales. Ya todas las facturas se envían a través de estos sistemas y el papel, pues prácticamente, por no decir, ya no existe, ¿no? Nosotros tenemos un sistema que se llama Gestiona, que precisamente permite enviar comunicaciones y recibir información de cualquier administración pública a través de estos sistemas. Vamos, por tanto, a nuevos retos, que es todo el mantenimiento digital, los astropuertos, aeronaves cero emisiones, en las que ya se está trabajando, aerotaxis o taxis aéreos, los drones con carga, que ya existen a nivel teoría, dirigibles, que luego tendremos aquí, Alfredo nos entrará un poco más en detalle, pero bueno, es una realidad. Nosotros hemos sacado concurso y ya se han presentado varias empresas para hacer un hangar precisamente para un dirigible, ¿no? La descarbonización ya es una realidad en la que también la digitalización irá cada vez más implementada. Estos próximos aviones de futuro serán cada vez más digitales, más electrónicos. Pues ahí veis varios ejemplos de diferentes empresas que están trabajando en diferentes aeronaves con pasajeros a través de nuevos sistemas energéticos eléctricos o también energía, en este caso, que puede ser el hidrógeno o en el futuro también otro tipo de ellas, ¿no? Bueno, lo que me comentó antes Jesús, que efectivamente Teruel apuesta por la Agencia Espacial Española desde hace ya varios meses, aunque ahora se está intensificando porque está a punto ya de salir el concurso, ¿no? que se tendrá que resolver. Es una realidad, es una necesidad que España tiene que abanderar porque somos el cuarto o quinto país de Europa en temas relacionados con el espacio y no tenemos una agencia que nos permita, digamos, a todos unificar, evitar vacíos legales y fortalecer la industria espacial dentro de nuestro sector, ¿no? ¿Por qué Teruel? ¿No? Algunos se preguntan ¿por qué Teruel? ¿No? ¿Por qué en Teruel se hacen cosas? Bueno, pues porque hay un conjunto de entidades, empresas y administraciones, en este caso el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Teruel, que apoyan fuertemente estas iniciativas y, como sabéis, ya tenemos el mayor centro MRO de Europa en el mantenimiento de aeronaves e innovación aeronáutica, donde está PLD Space fabricando y, en este caso, preparando cohetes. Es el primero en España que se está desarrollando. En formación, curiosamente, a pesar de ser una capital de provincia pequeña, pues tiene ya ingenierías de diferente tipo, electrónica y automática. Existe la única cátedra de España sobre drones y aviación comercial de la UNED. También se está haciendo un máster en física del universo. Hay un centro de formación profesional aeromecánico donde se forman todos los futuros integrantes de mantenimiento y pues también trabajando en temas de drones del aeropuerto. También está el Centro de Estudios de Física del Cosmos, el Observatorio Astrofísico, también la Galáctica, que hace experiencias astronómicas, un Instituto de Astrofísica que se crea recientemente. Tendremos vuelos en la estratosfera en breve y está certificada de Starlight, una de las que más tiene de toda España, ¿no? Seguimos duplicando, como veis, el personal. El próximo
los próximos 2 años, algo que yo creo que no está ocurriendo en ninguna capital de España. Bueno, y simplemente ya para terminar, comentaros un poco que el aeropuerto sigue creciendo, ya llevamos 10 años. Este crecimiento, bueno, pues se va intensificando, ¿no? Pasamos de una actividad inicial pequeña, que cada vez va a ser más profunda en los próximos años, con proyectos muy ambiciosos. Bueno, ahí veis un poco las inversiones están creciendo de forma importante, ¿no? 30 millones en los próximos 2 años. Ahí veis algunos temas sobre los hangares y naves y plantas fotovoltaicas que se están desarrollando. La gran ventaja geográfica que tenemos al estar situado, digamos, en el núcleo de lo que es la aeronáutica, cerca de Toulouse y de empresas y de ciudades importantes, ¿no? Valencia, Madrid, Bilbao, Barcelona. Ese punto de conexión también es importante, con diferentes sellos ya de gestión, de calidad y medioambiental y de otro tipo, ¿no? Y por supuesto certificados por la Agencia de Seguridad Aérea, con actividades cada vez más crecientes que se van intensificando, ¿no? En mantenimiento, logística, escuelas de vuelo, pruebas de motores cohete, transformación de aeronaves, publicidad, rodaje cinematográfico, bueno, en fin. Vamos a poner algún ejemplo de la empresa Tarmat Aerosafe, que a lo mejor conocéis, que pertenece al grupo Airbus, Safran y GDF Suez, que hace mantenimiento, estacionamiento y reciclado. Es una actividad pionera en España y que, bueno, pues están reciclando ya más de 25 grandes aeronaves en el aeropuerto. También tenemos el propio Airbus haciendo pues ensayos no destructivos de materiales compuestos. Ya tiene 2 naves, estamos diseñando otra tercera de 5.000 metros cuadrados, donde están las piezas originales de los aviones pues A350, A380, también BP, PLD, Elson, en el desarrollo de UAVs. También se está haciendo un centro para control de vuelos estratosféricos, drones a través de Delsat o reciclado de plásticos como Ecoil. Estos son empresas que están de forma permanente, ¿no? Luego, por supuesto, hay más empresas que están colaborando con el aeropuerto. PLD, como sabéis, lleva ya 9 años, ya hace poco hizo la prueba definitiva a 110 segundos del Miura 1, he estado estos días probando una serie de elementos también y ya está fabricando el próximo cohete, que es el Miura 5. Delsat en el tema de drones. Bueno, nos han dado una serie de premios, como comentaba antes Jesús, que además nos acompañó cuando fuimos a recoger el Premio Mundial de Innovación en el año 2019, pues fue un hito para el aeropuerto, ¿no? Que además pudimos estar en China viendo la Agencia Espacial China, que nos la enseñaron. En fin, la verdad es que fue una cosa... ¿Quién diría que dentro de 3 años nos íbamos a presentar de candidatos al tema este del espacio? Pero bueno, yo creo que se nos abrió un poco los ojos ahí de lo que estaban haciendo los chinos también. El hangar del 2 A380 nos quedan 5 meses para terminarlo. Esto será muy importante porque será el mayor hangar de España para 2 A380, bueno, yo diría que el único en este caso, y va a representar un mantenimiento intensivo muy importante y una generación de empleo muy relevante dentro de Teruel, ¿no? De hecho, ya nos hemos convertido en el mayor sitio de generación de empleo en la provincia de Teruel. Ahí veis un poco las inversiones que están previstas este año, ¿no? En diferentes zonas que ya hemos terminado y estamos, como sabéis, preparando una inversión para 2 millones de metros cuadrados más que se están ampliando de la campa. Y ya por último, bueno, este es el PIGA, que es el Plan de Interés General de Aragón, lo que veis en verde en la parte izquierda. Bueno, yo lo veo en la parte izquierda, vosotros lo veis también en la parte izquierda, según donde estéis mirando. Bueno, hay una serie de proyectos europeos en los que estamos, ya son 4, trabajando sobre todo en temas de materiales compuestos con diferentes empresas del sector. Concretamente estamos también con Aernnova, se llama Vicente, en este proyecto llevamos ya 2 años y medio. Nos vamos a ir dentro de un par de semanas precisamente a Bélgica con uno de los socios para ver los desarrollos que se están haciendo en la mejora del reciclado de los materiales compuestos. Otro proyecto es el AX, que también se comenzó hace 1 año, para robotización y corte de los materiales relacionados con, pues en este caso, el reciclado de aviones también. O el Vives, que es otro proyecto también de 48 meses, con 13 socios, en el cual también pues,
está relacionado con el tema de la mejora de los materiales compuestos, o este último que comenzaremos a final de año y en este caso se busca el reciclado de las palas de los aerogeneradores, que será un problema digo, porque hay muchas, como sabéis, cada vez más en toda Europa, y bueno, pues hay que reciclarlas porque llega un momento que dejan de ser útiles, ¿no? Y por tanto es un material que tiene su complejidad, ¿no? Bueno, aquí veis un poco, hace ya un año y pico, cómo estaba el aeropuerto. Seguimos aquí. Este es el hangar que hemos sacado de concurso. Se han presentado 2 multinacionales. Como dato curioso, una de ellas pinta 1000 aviones al año. Entonces esperamos que si una de estas gana el concurso, que esperemos sea así, pues abriremos otra línea de negocio muy importante, que es la pintura de grandes aviones, que esperemos que puedan ser aviones, satélites o incluso, quien dice, sin naves espaciales, ¿no? Pues muchas gracias a todos y bueno, pues paso la palabra a la moderadora Inés y me quito de aquí. Luego, si queréis alguna pregunta. Bueno, gracias, Alejandro. Me lía un poco, ¿no? Tiempo, ¿no? Vamos bien. Bueno, os presento a Alfredo Serrano. Él es vicepresidente de Desarrollo de Ventas y Desarrollo de Negocio en Sky. Es ingeniero de telecomunicaciones y está certificado en varias disciplinas de Motorola University y máster en estrategias de transformación digital por la Universidad de Boston. Es miembro del Consejo de Grandes Corporaciones, así como en startups de tecnología de alto crecimiento. Es fundador del programa de aceleración con mayor alcance en el mundo, con ediciones en más de 200 ciudades en 6 continentes. Está enfocado en el desarrollo de habilidades en los equipos fundadores para forjar compañías sostenibles y con alto impacto. Además, es director de la consultora Portomento, que impulsa las startups en los diferentes entornos económicos y geográficos de Europa, Medio Oriente y África y América Latina. Cuando quieras. Pues muchas gracias, Inés. Buenos días a todos y de nuevo reiterar a COE mi agradecimiento por invitarme a estas jornadas. Seré breve. El objetivo de mi presentación hoy es ilustraros qué es esta nueva categoría de aeronaves, si queremos llamarlas, que son los hubs, y cuál es el impacto que pueden tener, y en este caso el impacto que puede aportar Sky al ecosistema aeroespacial en Aragón. En primer lugar, contaros qué es Sky. Sky no es una compañía que tenga pues un legado en el sector aeronáutico, es una compañía enfocada a la ciencia de materiales y nos dedicamos a construir dirigibles para utilizarlos como plataformas estacionadas en la estratosfera. Nuestro objetivo principal es, como decía el título de la presentación, comunicar y proteger a las personas y al planeta. Aquí estáis viendo un ejemplo del... a ver si lo puedo mostrar mejor. Bueno, se ve que no. No. Pues una aeronave en el hangar, una aeronave de las que nosotros mandamos a la estratosfera. Y estas aeronaves en la industria aeronáutica se conocen como HAPS, que significa High Altitude Platform Station, o algunos lo llaman también pseudo satellites, y el objetivo es cubrir lo que se ha venido a llamar el cuarto espacio. Es un área que es el espacio cercano, que hasta ahora pues, no había sido explorado ni había sido cursado por ningún tipo de aeronave por unas cuestiones intrínsecas a las condiciones que se dan en la estratosfera, que principalmente son unos cambios, unos ciclos de temperatura noche y día tremendos y sobre todo el impacto de las radiaciones tanto de ultravioletas como de ozono. Aunque ya en el siglo pasado hubo una serie de iniciativas y de intentos en los Estados Unidos, empresas como Lockheed Martin, como Northrop Grumman, que todos comisionados por NASA intentaron desarrollar este tipo de plataformas, el hecho es que utilizaron tecnologías existentes que se demostraron que no eran sostenibles, no podían durar más de unos pocos días. ¿Por qué al espacio estratosférico se le llama el cuarto espacio? Bueno, el primer espacio es conocido de todos, las aeronaves que circulan por ahí, como comentaba hace unos momentos Alejandro, son los UAVs, los
Los drones son naves no tripuladas que vienen a circular en torno a 100-150 metros de altitud. El segundo espacio ya está ocupado por lo que es las aeronaves comerciales o militares, y luego a partir de ahí lo más cercano que teníamos a la corteza terrestre son los satélites de órbita baja, pues a partir de 350 kilómetros a 1200 kilómetros, y posteriormente están los satélites geoestacionarios, aquellos que mantienen una posición fija sobre un punto de la Tierra y que están a 36.000 kilómetros de distancia. Está claro que poder tener una plataforma que aúne lo mejor de los dos mundos, por un lado la posición ventajosa de un satélite, esa capacidad de observar y comunicar en un radio de cientos de kilómetros, y también tener la flexibilidad de los aviones, de las aeronaves, el poder despegar, el poder aterrizar, equiparse con la tecnología última que haya salido en este año y volver a lanzarlos a la estratosfera, fue lo que guió, en el caso de Sky y de otras muchas compañías que están en este entorno, a desarrollar este tipo de aeronaves. ¿Por qué? Pues por una serie de ventajas muy claras. Al estar tan próximos a la Tierra, se pueden dar servicios del tipo de satélites, pero con muchísima más resolución y granularidad, y además a un muchísimo menor coste. Por otro lado, a nivel de comunicaciones, y nosotros lo hemos demostrado empíricamente el año pasado en 2 vuelos estratosféricos, te puedes comunicar directamente con un teléfono normal 4G o 5G desde 20 kilómetros de altitud y hasta un rango de distancia de 150 kilómetros. Algo que hoy no se puede hacer desde un satélite, a no ser que utilices teléfonos o equipamientos satelitales, que son mucho más caros. Entonces, todo este tipo de ventajas son las que han impulsado a que la industria aeroespacial busque desarrollar este tipo de plataformas estratosféricas o hubs. ¿Y qué es lo que ofrece en particular la tecnología de Sky? Bueno, pues el utilizar plataformas de manera autónoma o en pequeñas constelaciones que están unidas a través de una red mesh de enlaces ópticos por láser, FSO, que se estacionan a 65.000 pies de altitud, es decir, a 20 kilómetros de altura, que mantienen una posición estacionaria, cosa que solamente lo hacen satélites a 36.000 kilómetros de distancia, y que pueden estar ahí con una permanencia muy superior a los de los drones, que es una autonomía de prácticamente horas y un alcance muy limitado, porque tienen que estar principalmente en línea de vista. Estas aeronaves se pueden permanecer en la estratosfera por meses, si no años. De hecho, nosotros estamos ahora mismo en proceso de certificación en los Estados Unidos con la Agencia Federal de Aviación y básicamente, al no existir unas reglas, porque esto es una tecnología totalmente novedosa, al no existir unas reglas establecidas, lo que suele ocurrir cada vez que hay una innovación disruptiva, la regulación viene siempre por detrás, ¿no? La FAA nos está sugiriendo que hagamos mantenimientos anuales como hace cualquier otra aeronave en el mundo. Pero en el futuro, este tipo de plataformas que están a caballo entre un avión y un satélite, entendemos que tendrán procesos de mantenimiento una vez que se demuestre la resistencia de los materiales y la resiliencia de los materiales, pues entendemos que los periodos de mantenimiento se espaciarán a 2 o 3 años, ¿no? Otra ventaja sobre drones y otro tipo de plataformas similares, y es que puedes llevar cargas de cientos de kilos. El factor de forma, que en nuestro caso es el de dirigible, nos permite levantar con los que estamos fabricando ahora, que son de un tamaño mediano, ahora veremos alguna fotografía, pero vienen a estar en torno a los 260 pies, unos 82 metros de largo, pues podemos levantar fácilmente 300-350 kilos de carga útil y proporcionar un amplio abanico de servicios. Con una ventaja, cubrimos muchísimo espacio, miles de kilómetros cuadrados, con una persistencia 24/7. Recordaros que los satélites geoestacionarios están viajando a 27.000 kilómetros por hora, es decir, se mantienen solamente encima de un territorio durante unos breves minutos. De ahí que en el caso de los satélites haya que desplegar constelaciones de cientos, cuando no miles, ¿no?
Y otra ventaja es que, lo comentaba Alejandro, para la descarbonización, es que estas aeronaves no generan emisiones, se alimentan por energía solar y utilizan baterías por la noche. Aquí veis una ilustración del tipo de servicios que podríamos estar dando pues aquí en la península o en cualquier otra región. Aquí veis un ejemplo, como os digo, esta es una aeronave tipo precomercial. En la parte superior veréis, aquí arriba se ven, a ver, es que muevo el no me lo permite. Veis en la parte superior, en el lomo superior, que están lo que llamamos la capa solar, es un tejido que contiene células fotovoltaicas, y en la parte inferior hay, en este caso, es una antena de 4G para dar servicios de telefonía móvil en áreas de poca cobertura, que ahora que llegamos a los servicios, la conectividad es un servicio fundamental. Desde nuestro punto de vista, debería ser un derecho humano tanto como tener acceso a agua o electricidad. Hoy día, sin tener conectividad, no puede haber inclusión digital ni de personas ni de territorios. Y ojo, esto no solamente estamos hablando del tercer mundo, de África o de ciertos países o ciertas zonas en Latinoamérica donde nosotros estamos desarrollando proyectos, es que esto se da en el primer mundo. Tenéis zonas aquí, tenemos zonas en Aragón que no tienen ningún tipo de cobertura, ¿no? Otros tipos de servicios, y un poco por mantenernos dentro del tiempo, pues obviamente servicios de protección medioambiental, no solamente la detección temprana de desastres naturales, la identificación, en este caso, de incendios forestales. Tenemos un proyecto en California, que sabéis que, igual que en España, los incendios en la época de verano pues son un problema muy grave, porque sobre todo afectan en ocasiones a infraestructuras, en este caso eléctricas, y producen apagones en toda la zona. Temas de control de tráfico marítimo, no solamente para controlar las naves que llevan sus sistemas de balizamiento, AIS, UDS, sino sobre todo el tráfico ilegal de drogas, de personas, la pesca ilegal, que en algunas zonas del mundo representa el 25% de todas las capturas. Y luego un componente importante, el de salvamento marítimo. Solamente en los Estados Unidos, en las operaciones de búsqueda y rescate, se gastan más de 2.000 millones de dólares al año. Y la parte de búsqueda es la más costosa. Pues imaginaros si tuviéramos un ojo en el cielo, que es lo que ha inspirado el nombre de Sky, que permanentemente está visualizando un área de 70, 100.000 kilómetros cuadrados, y puede detectar una anomalía y reportarla a un centro de control para en ese momento verificar si existe algún tipo de emergencia. Hemos hablado también, algunos ponentes han hablado de ejemplos de gemelos digitales, que es algo en lo que están muy empeñados las empresas de energía. Muchos de ellos tienen plantas de generación que están en zonas donde no hay cobertura, tanto huertas solares como aerogeneradores que están, o algunos en la mar, ¿no? Y entonces para ellos es un problema, no solamente la gestión, el mantenimiento, sino la gestión de la generación. Y para eso necesitan ese backhaul de comunicaciones. Y luego en entornos de sostenibilidad estamos hablando de agricultura inteligente, de temas de mapeado 3D desde la estratosfera, que es mucho más rápido y menos costoso que hacerlo con drones o con aviones, de temas de gestión forestal, de gestión también, ¿por qué no?, del catastro, de supervisión de construcciones de infraestructuras. Sabéis que, por ejemplo, todo aquello que se hizo en Dubái, de la palmera y tal, se supervisaba y se verificaba periódicamente con fotografías de satélite. En este caso, podrías tener un satélite dedicado solamente a eso. Y luego algo que también es muy importante y que es parte de los objetivos de sostenibilidad, que es el control de emisiones de gases invernadero. Por daros un ejemplo de lo que decía de resolución de los satélites, en la Agencia Espacial Europea estamos usando el Sentinel-5 para hacer seguimiento de las emisiones GHG. Un píxel de una fotografía del Sentinel-5, que es el último y más moderno satélite dedicado a este control de emisiones, un píxel equivale en el terreno a un cuadrado de 7 kilómetros de lado. En nuestro caso, nosotros, en un entorno de 200 a 500 kilómetros de radio, podemos estar dando resoluciones de entre 1 metro a 5 metros de distancia. Es decir, podemos identificar
la tubería, la válvula, el codo, donde está habiendo este tipo de emisiones. ¿Vale? Nada más en los Estados Unidos hay del orden de 2 millones de pozos de petróleo solamente entre Texas y Nuevo México, que tienen que ser inspeccionados una vez al trimestre. Y hoy día se está haciendo de una manera manual. Imaginaros el coste. Bueno, esto ya me lo ha hecho el spoiler Alejandro, ¿no? Nosotros tenemos nuestras, nuestra zona, nuestros cuarteles generales de operaciones de fabricación de aeronaves en Nuevo México, en una ciudad que se llama Moriarty, que suena a Sherlock Holmes, y nuestro hangar está, como no podía ser en otro sitio, en Roswell, que es también la casa del Área 51 y todas estas historias de extraterrestres. Ahora mismo estamos operando desde Nuevo México, todo en vuelos precomerciales con algunos clientes. Un 40% de ellos están centrados en el área de telecomunicaciones y un 60% en áreas de observación de la Tierra. Los ejemplos que ponía de monitorización de emisiones, temas de mapeos, etcétera. Y recientemente, y seguramente lo habéis visto en la prensa, en el mes de julio, pues hemos llegado a un acuerdo de colaboración con la DGA para instalar nuestras, cuarteles generales europeos en Teruel, donde ensamblaríamos, integraríamos y operaríamos nuestras aeronaves para todo lo que es la cuenca mediterránea, todo lo que es Medio Oriente, sur de Europa y el norte de África, ¿no? Y en principio nos instalaríamos, como bien ha comentado Alejandro, en los nuevos terrenos que se habilitaron este año y bueno, pues tendríamos un hangar junto a una nave de ensamblaje, todo en una única estructura para que donde nosotros trabajamos con nuestros materiales, como os decía antes, son materiales muy específicos y muy sensibles. Para que os hagáis una idea, estos son aeronaves, no lo he comentado, no son tripuladas, se pilotan desde tierra y son aeronaves que son como un globo inflable, no tienen una estructura, no tienen un chasis interior, por eso son muy ligeros. Una aeronave de 80 y tantos metros no pesa más allá de 1.100 y pico kilos, incluyendo la carga de pago, que en el caso de telecomunicaciones venía a ser en torno a 80 kilos. Entonces, lo comentaba porque solamente el tejido, por ejemplo, con el que hacemos el casco, que es un tejido de 5 capas y es totalmente impermeable, tiene una capa externa que es la que rechaza los rayos ultravioletas, tiene una capa interna que es la que retiene el helio para tener las mínimas pérdidas a lo largo de periodos largos. Este tejido, por ejemplo, pesa 110 gramos el metro cuadrado. O sea, son tejidos sobre los que nosotros tenemos patentes. Recordaos que os dije nuestro expertise es ciencia de materiales, ¿no? Entonces, el hangar nuestro competiría con el hangar del A380, al menos en tamaño, y nuestro objetivo no solamente es desarrollar, el ecosistema aeroespacial en el aeropuerto Teruel, es decir, que hoy, que ya es una referencia como plataforma de reparación y mantenimiento de aeronaves, de aviones, pues que también lo sea como estratopuerto, sino también contribuir a los objetivos y a la candidatura de Teruel para la Agencia Espacial Europea. Y por finalizar, porque estamos hablando de digitalización, entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la digitalización? Bueno, es que las necesidades de perfiles que vamos a requerir están muy intrínsecamente relacionadas con nuevas tecnologías. Y no solamente estamos hablando de tecnologías de ingeniería aeroespacial o, como os digo aquí, de ensamblaje de las aeronaves y todos los procesos de calidad y de seguridad o las ingenierías de las cargas de pago que darán los servicios específicos de cada misión de cada aeronave o todo lo que es la parte de ground segment, operaciones de vuelo. Es que hay otro tipo de tecnologías que son transversales a todas estas, las habéis mencionado hoy, son la ciberseguridad, es la inteligencia artificial, es el machine learning. Nosotros, por ejemplo, nuestros sistemas aunque por el tipo de aeronave tienen que tener una supervisión 24/7, o al menos la regulación, por decirlo así, temporal que se aplica hoy es esta, nosotros tenemos sistemas totalmente automatizados para el vuelo.
daros cuenta, repito, es una nave no tripulada. En el caso de un avión, si tienes un fallo o una función que no va bien, pues el piloto puede decidir aterrizar la aeronave. Aquí es la aeronave la que tiene que decidir, porque ¿qué ocurre si perdemos conexión con la aeronave? Tendrían que tomar una decisión autónoma, y esa decisión es, si pasa un periodo de tiempo determinado sin conexión, bien directa, bien a través de satélite, con nuestro centro de control y supervisión, pues entonces la aeronave tiene que tomar la decisión de buscar un espacio previamente seleccionado y hacer un aterrizaje, llamémosle, controlado y descender de manera controlada, ¿no? Que además lo tiene que hacer buscando un espacio aéreo segregado. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo como compañía aquí? Pues nuestro objetivo, os decía, por un lado, contribuir a esas iniciativas de digitalización del sector aeronáutico con todas estas nuevas tecnologías que vamos a traer al aeropuerto de Teruel. Segundo, también ayudar, contribuir en lo que es la captación y la retención de talento dentro de la región. Eso es muy importante. Tenemos que centrifugar el talento, no que se nos vaya, no que haya fuga. Y finalmente también contribuir a la creación de un ecosistema que, como hasta ahora se ha contribuido en el ecosistema aeronáutico, pues un ecosistema aeroespacial, de compañías que trabajen en todos los entornos tecnológicos donde nosotros estamos innovando, como pueden ser, pues os decía, lo del material del casco de la aeronave, el tema de células solares y el tema de baterías, que para nosotros es crítico. Y con esto, porque si no Inés se va a enfadar conmigo, pues ya damos finalizada la presentación. Muchas gracias a todos. Muy bien. Bueno, gracias, Alfredo. Si quieres subir, Javier, también y hacemos un turno de preguntas. Te vamos a volver loca con el baile de... Sí. Perdón, que no te lo he quitado. Bueno, pues buenos días a los tres de nuevo. Y sí que os quería hacer una pregunta porque hablamos de digitalización en un sector aeronáutico y me preocupa el tema de la formación y la capacidad de adaptar la formación y el empleo a las necesidades que tenéis. ¿Qué plan tenéis, y especialmente el caso vuestro, Alfredo, de cara a esas necesidades de empleo en los próximos meses? ¿Qué planes tenéis en ese sentido? Bueno, hemos contado cuáles son los planes de empleo en la zona. Nosotros, Sky es una compañía, es una startup, somos una empresa chiquita, tendremos del orden de 80, 85 empleados full time y luego una serie de consultores y personas y empresas asociadas que nos ayudan en ciertos aspectos. Nuestra idea es replicar eso aquí en Teruel. Nos comentábamos que vamos a necesitar perfiles de 135 o a 140 personas fijas. ¿Cómo podemos hacer eso? Estamos hablando de una tecnología totalmente nueva. Esto no se puede enseñar hoy en ninguna escuela de aeronáuticos, ¿no? Con lo cual tendremos que trasladar parte de nuestro equipo de Nuevo México aquí y hacer un proceso de selección y hacer un proceso y un programa de transferencia de know-how. Pero nuestro interés es poder a futuro replicar este tipo de centros en otros lugares del mundo. No podemos, teóricamente podríamos atender todo el mundo desde 2 ubicaciones, porque el moverse por el espacio estratosférico no está regulado. Una vez que llegas a los 20 kilómetros de altitud te puedes mover por todo el planeta hasta tu destino, ¿no? Pero la idea no es esa. La idea, para ser sostenibles, tenemos que tener varios centros de este tipo en diferentes entornos del mundo. Habrá alguno en Australia, habrá alguno en sudeste asiático, y el que queremos que haya para Europa, Oriente Medio y África es este de Teruel. Pero el proceso es ese. Nosotros también estamos aprendiendo según desarrollamos tecnología. Hemos empezado como Alejandro en el año 2013-2014 y hemos volado ya del orden de 14, 15 aeronaves, tenemos otra que vuela ahora en octubre, y de ellas 5 veces a la estratosfera. Cada vez aprendemos una cosa nueva. Pero empezamos con expertos que no eran... es que no había expertos de esto.
Entonces tenemos gente pues que son expertos en materiales de todo tipo, en fibras de carbono, en fibras sintéticas, etcétera, y con todo eso hemos ido desarrollando nuestro propio know-how. Yo, un comentario. Yo creo que es muy importante también para las empresas que llevamos más tiempo en el mercado la recapacitación de nuestra gente. Nosotros tenemos gente pues, que lleva trabajando con nosotros 20 años y hace 20 años las tecnologías eran absolutamente diferentes y no podemos prescindir de ellas. Lo que tenemos que hacer es recapacitarlas. Si antes se comentaba con muchísima documentación, muchísima certificación, muchísimo sello, muchísimos papeles, y ahora se trabaja todo en digital, ha habido que hacer o estamos en un proceso de formar a nuestra gente para ese cambio de mentalidad y para que trabajen de otra manera. Y estoy hablando a todos los niveles, ¿eh? Y eso no debemos de olvidarlo. No podemos prescindir de las personas que tenemos. Esto no es, oye, salen una serie de señores y entran otros jóvenes con otra formación, sino a los que están ya con nosotros y que tienen expertise en aeronáutica y en el sector y saben hacer, formarles para que se adapten a las nuevas tecnologías. Bueno, yo a ese respecto, comentar un poco la experiencia que estamos teniendo en el aeropuerto. Es verdad que hay dificultad con el personal técnico que se tiene que incorporar a las diferentes empresas, ¿no? O sea, es PLD, Tarmac, BP, bueno, las que están ahora también posicionándose. Y bueno, esta evolución pues nos ha hecho, hay un centro de técnico de mantenimiento de aeronaves, ya lleva 4 años formándose en el aeropuerto. Sabéis que en Teruel también tenemos una colaboración muy intensa con la Universidad de Zaragoza, el campus de Teruel, donde se forman también ingenieros. Por supuesto hay ingeniería industrial, ingeniería de telecos también en Zaragoza. Tenemos cercano en Valencia la ingeniería aeroespacial, que se estudia en la Universidad de Valencia, también en Madrid, es decir, y en España hay más de 11 centros que se estudian estas carreras y están viniendo personas de ese sitio. También hacemos cursos en verano de formación aeroespacial. Habrá que hacer cursos, como comentan, ad hoc sobre tecnologías concretas, como por ejemplo estamos ya pensando para el tema de la pintura de aviones, por la empresa que se instale pues contratará a chavales de formación profesional que habrá que darles una formación, digamos, en este sentido. Y como estaban comentando mis compañeros, las empresas que desarrollan actividad industrial siempre necesitan, porque eso es así, el sector funciona de esta manera, una formación muy preparada, intensiva, sobre lo que luego desarrolla. Yo creo que ahí la colaboración con el Gobierno de Aragón va a ser cada vez más intensa, como ya lo está haciendo. ¿Alguna cuestión que haya suscitado? ¿Tenemos algún...? Sí. Moderadora, modera. Yo tengo una pregunta para vosotros. Nuestros asociados no todos son pymes grandes, también hay más pequeñas. ¿Cómo pueden empezar a digitalizar? ¿Qué tendencias les aconsejaríais? Bueno, yo primero creo que tienen que priorizar. Es muy importante, no se puede ir a por todo. Como he comentado, es muy amplio, digamos, la variedad de soluciones digitales y hay que priorizar. Yo creo que al final cada negocio es diferente, no es lo mismo una planta de mecanizado que una que fabrica chapa o una que fabrica composites, cada uno tiene sus particularidades, pero también para eso estamos los más grandes. Y segundo, también tienen que vigilar su cuenta de resultados. Aquello que les vaya, digamos, a aportar mayor valor con la menor inversión, ahí es a donde tienen que ir. Hay que priorizar, no se puede ir a por todo, esto es muy importante, pero hay que tenerlo en mente y hay que tener un plan de digitalización. Yo creo que esa es un poco la clave. Sí, la verdad es que totalmente de acuerdo. Creo que hay poco que añadir, ¿no? Lo más importante, estoy totalmente de acuerdo con Javier, es empezar por tareas pequeñas. A veces el 20% de las tareas tienen el 80% de impacto en la cuenta de resultados, ¿no? Y simplemente hay que analizar todo tu proceso productivo y también tu proceso de gestión interna, porque aquello que no puedes medir no lo puedes controlar. Y a lo mejor lo primero pasa por establecer simplemente unos KPIs básicos, y una manera de recolectar esos KPIs y analizarlos, y a través de eso poder gestionar tu compañía. Yo voy a barrer un poco para casa. Creo que también es fundamental que las empresas aragonesas se unan, como ya hay muchos, a los clústeres, ¿no? Tenemos diferentes clústeres, el clúster concretamente aeronáutico aeroespacial
pues hemos ido creciendo en los últimos años, y creo que esa interrelación entre las empresas y precisamente los proyectos que estamos trabajando desde el Ministerio de Industria a nivel europeo, pues ayudan a esto, el desarrollo de gemelos digitales, robotización, mejora en la cadena de suministro, y bueno, pues se pueden hacer entre muchos socios de una forma más efectiva, y digamos que aprendemos todos un poco del resto de las empresas, y creo que ese apoyo, y tanto institucional por parte, como digo, en este caso el Gobierno de Aragón, pero como lo que es el clúster en sí, creo que es fundamental. O sea, que animo, si hay alguna empresa que todavía no pertenece al clúster, pues que se una y podamos crecer entre todos, ¿no? Muy bien, pues creo que estamos ya en tiempo, así que podemos daros las gracias a todas las personas y un placer. Gracias. Bien, gracias. Teníamos el gusto de conocernos. Sí.